El día de hoy les voy a enseñar cómo crear una entrevista de IB. Entrevista. Una entrevista es un diálogo entre dos personas. Una hace las preguntas y la otra responde a las preguntas, quien sería el entrevistado. Información básica. Identificar a quién vas a entrevistar y investigar a la persona. Es importante identificar a quién vas a entrevistar porque vas a responder como el entrevistado. Preparar bien las preguntas, identificar los temas que hablarás y decidir entre tú o usted. El día de hoy el ejemplo que voy a usar es tarea 1, entrevista sobre su juventud a una persona famosa de habla hispana. Una revista para jóvenes te ha pedido que hagas una entrevista a una persona famosa de habla hispana. El día de hoy voy a usar a Frida Kahlo. Segunda importancia, hacer las preguntas cortas y directas con respuestas detalladas. Es importante que las respuestas no sean muy largas, incluir muletillas como pues, bueno, etc. Preguntas con pronombres interrogativos qué, cómo, por qué. Y las preguntas estén ajustadas con el entrevistado. Estructura. Es importante tener un título y tener buena estructura, que incluye introducción, un párrafo con las preguntas y respuestas y una conclusión. En la introducción, la persona que está haciendo la entrevista da una introducción del entrevistado y el tema. En el párrafo, en esta sección, el entrevistador hace las preguntas y el entrevistado responde. Y al final, en la conclusión, el entrevistador termina agradeciendo al entrevistado y hace unos comentarios personales. Estructura. En esta imagen se puede ver la estructura. El título, quien es entrevista a Ángel Camino, quien va a ser el personaje. En la introducción nos introduce quién es Ángel Camino. Y en el párrafo están las 4 preguntas del entrevistador y las 4 respuestas de Camino. Y al final la conclusión, que termina concluyendo quién es Ángel Camino. El ejemplo de Frida Kahlo, se puede ver el título, entrevista a Frida Kahlo, la introducción, el párrafo con las preguntas y las respuestas terminan hasta acá y la conclusión. La introducción incluye, estamos con una de las más famosas artistas de México, Frida Kahlo, quien nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México, conocida por sus pinturas para expresar la cultura mexicana y describir su identidad. En esta introducción ya sabemos quién es Frida Kahlo, quien es una artista por pinturas y que es famosa en México. En el párrafo, las preguntas, el entrevistador comienza preguntando ¿por qué escogiste ser un artista? Aquí se puede identificar por qué, que es un pronombre interrogativo que es importante usar. También cuando Kahlo responde con pues y bueno, que son unas buenas maneras de responder naturalmente y que se vea más realístico. Cuando pregunta el entrevistador ¿por qué escogiste ser un artista? Frida responde con pues, para ser honesta, ser un artista no fue algo que yo tenía planeado. Al principio, por mi problema de salud, quise ser un médico, pero por pasar la mayoría de mi vida en la cama, empecé a pintar más, ya que siempre estaba muy aburrida. Entonces, a la respuesta se puede ver un poquito de su juventud, como que ella quería ser un médico, pero no pudo por su vida, por pasar mayoría de su vida en la cama. También cuando pregunta el entrevistador ¿qué es la meta de tus trabajos? Kahlo responde, la meta de mi arte siempre ha sido expresar el dolor que he pasado por el mismo tiempo enseñar mi cultura de México. Una de mis favoritas pinturas es La columna rota porque la pinté cuando salí de una cirugía de la columna. Esta pintura simboliza el dolor que pasé durante estos momentos, también es el símbolo de trauma que pasé físicamente y mentalmente. Cuando creo arte, me aseguro de pintar símbolos de México. Uno de los más comunes que uso es el mono que simula la lujuria. Entonces, algo que es importante cuando creas una entrevista es cuando vas a responder como tú piensas que el entrevistado en vida real respondería. En esta ocasión, en este ejemplo, cuando Kahlo respondí con una de sus pinturas que tuvo el más éxito y incluí información que ya sé como que ella tuvo una cirugía de la columna.
También se puede ver en esta pregunta que el entrevistador pregunta, ¿disfrutas la fama y el éxito que has traído de tus pinturas? Quien Kahlo responde, definitivamente no tomo la fama muy en serio. Aunque el símbolo que he creado con la ceja me inspira porque enseña el impacto que tuve, la fama no es algo que yo tomo para obtener poder, sino es algo simple que me agrada. Cuando creé esta entrevista, respondí en la manera que yo pensé que Kahlo respondería, porque yo simple pienso que Kahlo no toma su fama para sentirse poderosa o nada de eso, sino también incluye información que es realístico, que sí tuvo un impacto con la ceja, porque Kahlo es muy conocida por la ceja, por la manera que lo tuvo. Entonces, cuando respondes como tú piensas que el entrevistado respondería. Y al final, la conclusión, que incluye gracias Frida Kahlo por tener el tiempo de informarnos más sobre tu vida. Es interesante cómo pudiste superar estos conflictos y terminar con gran éxito. Es asombroso cómo las pinturas que reflejan tu dolor han tenido el impacto que tienen hasta el día de hoy. Entonces, cuando respondes en la conclusión, le das agradecimiento al entrevistado, como aquí, gracias Frida Kahlo por tomar su tiempo. Y también das un comentario personal, como aquí es asombroso como las pinturas que reflejan tu dolor han tenido el impacto que tienen. Este comentario es personal del entrevistador. Últimos pasos. La organización es muy importante. Es recomendable tener espacios, como en estos ejemplos se pueden ver cada vez que hay una nueva pregunta hay espacio para que no esté todo comido. También aquí y en este ejemplo hay líneas o bordes los que dividen para tener más organización, pero espacios funcionan normal. Y profesional formato. En este ejemplo se puede ver que el formato es profesión. También es recomendable para la introducción y conclusión usar otro diferente formato para que resalten más y no se escondan. Usar apropiados signos de interrogación y acentos. Cuando haces una pregunta es importante usar el signo de interrogación y cuando es necesario usar un acento es importante usar el acento. Último, incluir una foto del entrevistado. No es necesario incluir una foto, pero es más profesional si lo usas, es preferencia. Y felicidades, ahora tienes una entrevista de IB.